en este tema crucial. Ay, Dios. Bueno, Y pues bueno, sin más preámbulos, damos inicio a nuestro webinar sobre el trabajo en alturas. Bienvenidos a todos. ya fuimos Y allá, vamos hablamos con Eric, pero se con llega Alex después de las Vamos. 10:30. Me regresé porque tengo un cursito que les pasé a los muchachos de la norma 9. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por invitarnos. Arturo, me parece que se muteó. Ahí estás de vuelta, listo. Ahí está, ok. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, decía, perdón, que agradecía yo la invitación a este importante evento y pues nos vamos a enfocar a señalar, a comentar lo que establece la normatividad actualmente en la materia de seguridad en el uso de las plataformas de elevación. Muchas gracias. Entonces, comparto la pantalla, si me permiten unos segunditos, por favor. Si me indican, por favor, a ver si está ya a la vista la presentación. ¿No está a la vista todavía? Ahí está. Ahí ya está. Muy bien. Y pues entonces vamos a iniciar esta plática sobre uno de los capítulos de esta norma 9 de la Secretaría del Trabajo en su versión 2011, que lleva por título Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Nos vamos a referir, ya mencionamos al capítulo específicamente de plataformas de elevación. Rápidamente un contexto general sobre la norma. El objetivo que se planteó para este documento fue el establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura. Antes de esta edición de la norma 9, quiero comentarles que la anterior establecía una serie de disposiciones sobre, perdón, un segundito, por favor. Una serie de disposiciones relacionadas con lo que son los andamios suspendidos únicamente. Ya a partir del 2011 se abre este temario hacia otros aspectos más, otras modalidades de trabajo en altura. La norma, nos dicen en el campo de aplicación, pues rige en todo el territorio nacional y aplica en aquellos lugares donde se realicen trabajos en altura. También quiero hacer una aclaración. A veces se ha interpretado que la norma es aplicable exclusivamente a aquellas empresas o centros de trabajo donde se especializan precisamente en algún tipo de labor de trabajo en altura, y no necesariamente, ¿verdad? Sabemos que en cualquier centro de trabajo, en algún momento en que se requieren actividades de limpieza, mantenimiento, remodelación, etcétera, se llevan a cabo precisamente algún tipo de actividad en altura. Entonces, cuando el servidor ha tenido la oportunidad de dar una plática como esta en algunos centros laborales, pues trato de hacer esta aclaración justamente cuando se va a hacer un cambio de luminaria, cuando se va a hacer algún tipo de labor de mantenimiento, como decía, limpieza y demás, con frecuencia puede implicar también pues algún tipo de riesgo por este tipo de actividad en altura. Bien, la norma no se define como trabajo en altura las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realicen a alturas mayores de 1,80 sobre el nivel de referencia. Y esto incluye también el riesgo de caída en aberturas en superficies de trabajo tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. Muy bien, esta es la estructura general que actualmente tiene la norma. Vemos ahí algunos de los títulos de los principales capítulos del documento. Casi todas las normas de la Secretaría del Trabajo, a excepción de las normas de producto, comienzan con una serie de obligaciones generales del patrón y los trabajadores. Ambas partes, desde luego, tienen una participación en la parte de prevención de accidentes y de enfermedades de trabajo. En particular, el capítulo de obligaciones del patrón es una serie de requerimientos generales que después se van haciendo más específicos en los capítulos subsecuentes.
En el caso de la norma 9, ya en el siguiente capítulo que habla de las medidas generales de seguridad para realizar trabajos en altura, son precisamente todos aquellos requerimientos que le aplican a la actividad en alturas, independientemente de la modalidad en que se esté realizando. Como vemos ahí en algunos de los siguientes títulos, pues ya se empiezan a abordar posteriormente cada una de las técnicas de trabajo en altura, como es a través de los sistemas personales para este tipo de actividad, el uso de andamios tipo torre-estructura, los andamios suspendidos, que les decía yo, en la edición anterior de esta norma 9 se abocaba específicamente, únicamente a este tipo de andamios. Y como vemos, amplió ya la temática de su contenido. La carita me va a prestar una pastilla de naproxeno con paracetamol. Muy bien. Decíamos entonces, posteriormente viene ya el capítulo que nos ocupa el día de hoy, que es el de plataformas de elevación, es el que vamos a comentar principalmente. Hay un capítulo también sobre el uso de escaleras de mano, redes de seguridad, y finalmente, por no dejar de mencionar, hay un capítulo de seguimiento de la salud de los trabajadores. La norma señala que cada año deben hacerse una serie de exámenes médicos hacia los trabajadores que realizan actividad en alturas para cerciorarnos de que no tienen algún padecimiento que los ponga en riesgo justamente cuando están desarrollando este tipo de actividad. Todo centro de trabajo en donde se realice trabajo en alturas debe tener previsto un plan de atención de emergencias para cuando llegan a ocurrir incidentes o accidentes, la forma o las acciones en que se va a actuar en ese momento. Y no en ese momento tratar de decidir cómo se va a atender la emergencia que ha surgido. Bien, hay un capítulo también de capacitación y adiestramiento de información que va tema por tema, es decir, para lo que es el uso de sistemas personales para trabajo en alturas, para lo que son el uso de andamios, de plataformas, etcétera, señala cuáles son los temas que deben desarrollarse en la capacitación que debe darse a los trabajadores. Esas son las partes principales de la norma desde el punto de vista. Y ya por último, bueno, como toda nuestra normatividad, en la norma 9 da la opción, la posibilidad de que se contraten las llamadas unidades de verificación, actualmente se les llama unidades de inspección, que son organismos privados, son personas físicas o morales a los que se les ha aprobado, acreditado, para que evalúen la conformidad con la norma. Y finalmente, lo que es el procedimiento para la evaluación de la conformidad, es decir, una serie de criterios sobre cómo se evalúa el cumplimiento con la norma, qué evidencias de cumplimiento deben mostrarse en los centros de trabajo. Rápidamente, un breve repaso a lo que son las obligaciones del patrón, que les decía yo, es una serie de requerimientos generales que posteriormente se hacen o se tratan de manera más específica. El primero de ellos es que se debe contar con un análisis de riesgos en forma previa a la realización del trabajo en altura, a partir del cual debe definirse una serie de medidas de seguridad precisamente para controlar esos riesgos que se han identificado, que se han detectado. También es obligación del patrón proporcionar autorización por escrito solo a trabajadores capacitados para realizar este tipo de actividad. Esta autorización aplica para los casos de que se empleen andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos y plataformas de elevación, precisamente, que es nuestro tema de hoy. Y esta será otorgada solo hasta que se compruebe que se han aplicado las medidas de seguridad requeridas, definidas ya previamente. Se debe llevar a cabo también una supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad que están dispuestas ya en instructivos, manuales o procedimientos del centro de trabajo, en lo que se refiere a su instalación, operación y mantenimiento de equipos, sistemas y equipos empleados para la actividad en altura. Y debe preverse también el evitar o interrumpir las actividades cuando se detecten condiciones inseguras en los sistemas o equipos, o bien cuando haya condiciones climáticas que impongan en riesgo a los trabajadores. Estamos hablando, desde luego, lluvia intensa, por ejemplo, fuertes vientos, nevadas y cuestiones de esta naturaleza que impedirían o dificultarían o comprometerían el riesgo del trabajo en altura, sobre todo en el uso de cierto tipo de equipos. Rápidamente, algunas otras de las obligaciones del patrón son establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento de los sistemas y equipos, conforme a lo que señala la propia norma. La norma nos dice que al menos cada año debe someterse a un mantenimiento de estos equipos y tomando en consideración, desde luego, las indicaciones de los fabricantes. Entonces, uno de los documentos que solicitan nuestros inspectores es que se le presente este programa de revisión y mantenimiento y de alguna manera se demuestre que está apegado a lo que están señalando los fabricantes. También se debe proveer a los trabajadores de los sistemas de protección personal para detención de caídas de altura. Esto lo enfatiza la norma debido a que en algunos casos
se piensa que es el trabajador quien debe proveerse a sí mismo este tipo de equipo de protección personal. La normatividad es muy clara que el proporcionar estos equipos de protección es del patrón y no directamente del trabajador. Bien, también habíamos señalado ya que se deben practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizan trabajos en altura, al menos anualmente, y la situación aquí es evidenciar, más bien descartar que pudiera haber algún padecimiento que pueda comprometer la seguridad del trabajador que realiza este tipo de actividades. Se debe disponer siempre de un plan de atención de emergencias, y habíamos señalado también la parte de capacitación, adiestramiento de información, debe proporcionarla también los patrones, y se debe supervisar que los contratistas estén cumpliendo con lo que establece la norma. No pocas veces, desde luego, este tipo de actividad es realizada no por el personal directamente del centro de trabajo, sino por terceros, ¿verdad? Por contratistas. Pues hay una corresponsabilidad también del centro de trabajo de asegurarse que están dentro de cumplimientos. Bien, entrando ya a lo que es el capítulo de plataformas de elevación, lo que había yo señalado, en la parte de capacitación y adiestramiento se establecen una serie de